Adelante. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, para mí es un placer poder estar acá con todos ustedes. Isaac, Paola y Jorge, el equipo me pidió que por favor que empezáramos estos entrenamientos en todo lo que tiene que ver con la parte del financiamiento y muy en particular hoy en lo que tiene que ver con los préstamos no convencionales. Yo le voy a dar un poquito de un spectrum completo de todo y vamos a hablar de cómo funciona todo ese proceso. Mi nombre es Juan Turk, yo soy el Area Manager de Amwes Funding. Amwes Funding es un banco hipotecario acá en los Estados Unidos, tenemos licencia en más de 45 estados, tenemos aproximadamente 12 oficinas en todos los Estados Unidos y bueno, somos un prestatario directo de Fannie Mae y Freddie Mac, pero más importante aún es que tenemos nuestros propios programas. Dentro de esa variedad de programas vamos a estar hablando de los programas no convencionales. Es como yo siempre digo, hablar de un programa convencional, FHA o VA, sí, lo podemos hacer. Pero el banco que te diga que tiene un programa convencional especial o un FHA especial o un VA especial, no te está diciendo la verdad. Todos se derivan de los requerimientos del gobierno. Que uno tenga un precio diferente a otro, que uno requiera un DTI diferente a otro, sí, pero al final y al cabo son todas las mismas matrices del gobierno. En ese sentido, ¿dónde es que los bancos se especializan en sus propios programas, lo que le llamamos los préstamos non-QM, que son los préstamos no convencionales? ¿Ok? Esa es la parte donde nosotros tenemos nuestro mayor enfoque, aunque tenemos excelentes programas convencionales, los programas no convencionales es lo que nos hace la diferencia, vamos a decir, porque son los programas diferentes que otras personas no tienen. Entonces, déjame poner acá la presentación. Vamos a ver, share. Voy a acá. Ok, vamos acá. Ok, acá tienen todos mi información de contacto. En cierto modo, la mejor manera de ustedes poderme comunicar es a través de WhatsApp. Eso es lo que nosotros siempre utilizamos para todo. Ahí me pueden escribir. Sí les pido que cuando tengan un cliente, no hagamos como comúnmente muchos realtors quieren hacer. Juan, llama a fulano de tal que quiere comprar una casa. No, no funciona así. Haznos un email introductorio, preséntame con el cliente de una manera más formal, de tal modo que yo pueda pedirle todos los requisitos que vamos a utilizar y ya a raíz de ahí, pues entonces podemos empezar todo nuestro proceso de calificación financiera. Como le comenté, Amos es un banco hipotecario, ya más o menos de todo eso hablamos. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros tenemos todos los programas FHA y convencional, tenemos los programas de portafolio. A eso es lo que se le llama los préstamos no convencionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre un préstamo convencional o FHA y un préstamo de portafolio? Muy sencillo. El programa de portafolio no se puede vender a Fannie Mae o Freddie Mac. No tiene un guideline madre que yo le pueda pasar al gobierno. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Número uno, los préstamos convencionales por lo regular te van a pedir 2 años de impuestos. Los préstamos de portafolio, en cierto modo, están tratando de evadir el tema de los impuestos de la persona. ¿Por qué? Porque estamos tratando de buscar maneras alternativas para que ese cliente pueda calificar para esta compra. Tenemos los programas de inversión, tanto para clientes domésticos como internacionales, los programas de estado bancario, programas Jumbo, programas de clientes con ITIN, que son personas que no tienen un seguro social o que no tienen un estatus migratorio en los Estados Unidos. El día de hoy nos vamos a concentrar en tres programas. A partir de ahí, pues entonces vamos a ir agregando otros programas de portafolio que quizás puedan ser beneficiosos para ustedes. También podemos hablar en otra ocasión de todo lo que tiene que ver con la parte de los préstamos convencionales y FHA. Pero por el momento vamos a hablar en el día de hoy de tres programas fundamentales que entiendo que con esos tres programas le pueden asistir bastante con sus clientes, ya sean clientes domésticos como clientes internacionales, ya sean clientes que andan buscando su primera propiedad para vivir, como clientes que andan buscando una propiedad como inversión. ¿Ok? Financiamiento de carta contable. Este es un programa que se basa 100% en una carta de un contador, donde el contador indica que esa persona
ha sido independiente o self-employed, dueño de empresa, por los últimos 2 años, ¿ok? Conjunto a un estado de resultado, lo que le llamamos un profit and loss del año pasado y este año, y eso es todo lo que se utiliza para la calificación financiera de ese cliente. No se requieren estados bancarios para confirmar si los estados de resultados, los números van acorde. No se requiere reporte de impuestos. No se requiere calificación de facturas para confirmar los ingresos, nada. Con tal de que el preparador de impuestos de ese cliente o su contable nos emita esta carta que le voy inclusive a mostrar para que la puedan ver. Dame un segundo. Una carta como esta es todo lo que se requiere para que esa persona pueda calificar para una compra. Esa carta básicamente lo único que indica es que esta persona, número de seguro social tal, tiene tal empresa, X porcentaje de dueño y se dedica a tal cosa. Más nada. Eso es todo lo que se requiere. Entonces, ¿cómo calificamos a ese cliente? Y por qué yo le digo lo importante del correo electrónico. Porque inmediatamente me mandan un correo electrónico. Lo primero que yo siempre le digo es hacer un préstamo es fácil. Hacer un buen préstamo es la parte difícil. ¿Qué nosotros hacemos? En el momento que el cliente se comunica con nosotros o que ustedes nos comunican con ese cliente a través de un correo electrónico, nosotros inmediatamente le pedimos todo al cliente. ¿Por qué? Porque todo depende de qué manera nosotros veamos los impuestos del cliente, si podemos capaz hacer un programa de un solo año de impuestos. Uno siempre quiere tratar de asistir al cliente en base al programa convencional. ¿Por qué? Porque el programa convencional, primero, te va a dar una tasa de interés un poco más baja y segundo, es el único programa que un cliente puede utilizar para comprar una casa con un 3%, 5%, 10%, 15% de down payment. Todos los programas adicionales te van a requerir mínimo un 20% de cuota inicial. Entonces queremos tanto facilitarle a ustedes la venta como también facilitarle la compra al cliente. Entonces le pedimos absolutamente todo, pero en caso de que no califique, pues para el programa de carta contable lo único que vamos a necesitar es copia de ID Seguro Social, un último estado bancario, carta contable y estado de resultado y autorización de crédito. Más nada. No se requiere ninguna información de impuestos, no se requieren 10 meses de estado bancario, no se requieren facturas, no se requiere nada como ya le mencioné. De igual modo, clientes que ya hayan comprado y que por alguna razón no califiquen para un refinanciamiento convencional, pues pueden también calificar para un refinanciamiento cash out bajo este programa y más adelante van a ver los números. Este es el ejemplo de la carta contable que yo inclusive le voy a estar mandando a los clientes para que se la puedan dar a su contador. Sumamente importante, no tiene que ser un CPA, puede ser un preparador de impuestos registrado. Esos son los famosos PTIN, son personas que están registradas con el IRS para hacer impuestos. Se puede sin ningún problema. Y esto es lo que se le llama a un Profit and Loss Statement, un estado de resultado. Es un documento muy sencillo donde se determinan todos los ingresos de la persona con todos los gastos y el net profit. Ese monto que diga de net income no se cuestiona. Ahí puede salir $1 millón y nosotros vamos a tomar como que la persona gana $85,000 mensuales, sin preguntas, sin nada alguno. ¿Ok? ¿Qué porcentajes de financiamiento se pueden hacer bajo este programa? Bueno, eso no lo determina el ingreso, lo determina el puntaje de crédito. El ingreso te califica al porcentaje que tú quieres obtener, pero lo que te determina el porcentaje que tú quieres obtener es tu puntaje de crédito. Una persona con un puntaje de crédito de más de 700 puntos puede calificar hasta un 80% de financiamiento, más de 660, 75, 640, 70 y 620, 65. ¿Ok? Igual modo, si una persona anda buscando lo que se le llama un cash out, un refinanciamiento, pues entonces también se puede hacer con un puntaje de crédito de más de 700, puede acceder hasta un 75%. 680 hasta un 70 y 660 hasta un 65%. Ese programa le va a permitir, ya sea a clientes domésticos o internacionales, comprar casas primarias, secundarias o de inversión. ¿Ok? Es un programa bastante fácil. Uno de los aspectos fundamentales que tiene este programa es que, uno, permite primeros compradores y dos, ninguno de nuestros programas, ya sea este o cualquier otro programa que yo le vaya a comentar en la parte non-QM, en la parte de portafolio, no tiene lo que se llama sourcing o seasoning de los fondos. ¿Ustedes saben lo que es sourcing o seasoning?
Ok. Sourcing o seasoning es que muchas instituciones requieren que el dinero que la persona vaya a utilizar para una compra tenga en la cuenta de banco por lo menos 2 meses. Nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. Siempre y cuando la cuenta bancaria esté abierta por más de 60 días, nosotros no nos importa cuándo el dinero entró en esa cuenta. ¿Ok? O sea que siempre que la cuenta bancaria tenga más de 60 días aperturada, el dinero para la compra pudo haber entrado 10 días antes del cierre y a mí no me importa eso. Yo no le voy a cuestionar absolutamente nada, ni de la procedencia ni de dónde vino los fondos, ni desde cuándo están los fondos en esa cuenta. ¿Ok? Eso es sumamente importante, tanto para los clientes domésticos, que son dueños de empresas, que siempre están jugando con los fondos, o para los clientes internacionales. Ok, Juan, entonces, disculpa, ¿el porcentaje de down payment mínimo cuánto es en ese? 20%. Casa primaria e inversión. Casa primaria va a ser un 20%. Por lo regular, inversión requiere un 25% down. No se requiere sourcing, no se requiere seasoning y regalos hasta un 100%. O sea que la persona, si no tiene los fondos y tiene un inversionista que es el que le va a dar los fondos, se puede hacer sin ningún problema. Buenísimo. ¿Ok? De igual modo, estos programas todos también te van a permitir comprar lo que se le llaman duplex, triplex o fourplex. No más de fourplex, porque a partir de fourplex, pues entonces ya sería una propiedad comercial. ¿Ok? All right. Empiezo con ese programa para lo que tiene que ver con casas primarias, ¿ok? Más que nada. Y luego le voy a explicar un poquito de cómo nosotros manejamos los órdenes de nuestro programa para facilitarle la experiencia al cliente, ¿ok? Pero ahora vamos a pasar a lo que es el programa de inversión, ya sea tanto para clientes internacionales como para clientes domésticos. Este programa es muy parecido al otro programa, más sin embargo, no requiere absolutamente nada de ningún contador ni de preparador de impuestos. La calificación de riesgo se basa completamente en la rentabilidad de la propiedad. Es lo que comúnmente el mercado ahora le llama el famoso DSCR. Lo que nadie entendió es que los préstamos DSCR existen desde el año 2015. Los préstamos, todos los préstamos para clientes internacionales que ustedes han conocido han sido todos DSCR. ¿Cuál es la gran diferencia? Que antes ni siquiera se le decía al cliente que tenía que calificar en base a la renta, porque la rentabilidad era como quien dice, it was a given. Siempre y cuando un cliente diera un 30% de down payment, la propiedad, como quien dice, se pagaba sola. Tú ni siquiera le tenías que decir que el tasador iba a calificar la propiedad también en cuanto a la renta ni se le mencionaba al cliente. Hoy en día se le tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque los precios de propiedades, los seguros de propiedades, los impuestos de propiedades han aumentado en un ritmo que la rentabilidad no ha aumentado. Entonces, en algunos casos vemos donde la rentabilidad no llega. Entonces, tú tienes que preparar a tu cliente y explicarle, mira, este programa se basa en la rentabilidad de la propiedad, siempre y cuando el tasador determine que se puede alquilar por un monto igual o mayor a tu responsabilidad financiera, pues entonces el préstamo queda aprobado. ¿Qué pasa si la rentabilidad no llega? Bueno, tenemos diferentes factores. Lo primero, podemos disminuir el monto del préstamo, aumentando la cuota inicial y con eso bajamos la cuota, número uno. O número dos, podemos simplemente hacer un cambio muy fácil interno que no nos toma más de 2 horas y cambiar de programa al programa de carta contable, que no requiere la calificación de riesgo de la propiedad. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué se requiere para este programa de inversión? Copia de ID, Seguro Social, último estado bancario y reporte de crédito para los clientes domésticos. Nuevamente, estos programas ninguno requieren absolutamente nada de sourcing o seasoning. El dinero puede entrar a la cuenta bancaria 10 días antes del cierre, sea propiedad primaria, sea propiedad secundaria, sea propiedad de inversión. Permitimos regalos y permitimos hasta un 6% de seller contribution. ¿Qué significa eso? Que el vendedor puede contribuir también en contra de los gastos de cierre del cliente. Por ejemplo, ustedes en Orlando, me imagino que trabajan mucho con Lennar. Nosotros trabajamos mucho con Lennar. Lennar siempre tiene los famosos incentivos. Bueno, pues entonces siempre calculamos que los incentivos, en cierto modo, cubran absolutamente todo. Un dato importante ahora que mencioné a Lennar y si ustedes trabajan mucho con Lennar. Nunca van a ver el nombre de nosotros en la lista preferencial por un tema
bancario nuestro. Nosotros somos, por lo regular, Lennar tiene a brokers en su lista. Nosotros no somos un broker, nosotros somos un lender directo de Fannie Mae y Freddie Mac que, aparte de tener la división retail, también tenemos la división wholesale. Y por un tema de conflicto de intereses, vamos a decir, pues entonces no podemos estar en esa lista. Más sin embargo, sí somos un lender preferencial de Lennar. Ustedes simplemente van con su carta de preaprobación, me mandan un correo, Juan, acá tengo este cliente que está interesado en esta comunidad, en este lote, con Carlos Villamil o con este otro sales associate. Y yo mando un email. Nosotros tenemos el contacto directo con el vicepresidente de Lennar en Central Florida, aprueba la transacción y boom, le dan todos los incentivos a su cliente, aunque nosotros no estemos en esa lista, ¿ok? Lo mismo pasa con Pulti también. Con la mayoría de los developers nosotros tenemos relaciones. Lo que por un tema nuestro interno del banco no estamos en esa lista por un tema más que nada de la relación que tenemos con los brokers en el tema de wholesale. Lo bueno de ustedes trabajar directamente con nosotros es que nosotros como institución financieras originamos, procesamos, fondeamos, cerramos y mantenemos el servicio de toda nuestra transacción. O sea, su cliente está 100% protegido con nuestro proceso. Nosotros te podemos cerrar una transacción en tan pronto en 12 días como podemos durar los 3 meses que dura una propiedad nueva. ¿Por qué? Porque todo se hace in-house. Aquí no hay que esperar a ver lo que dice el lender, aquí no hay que esperar a ver lo que dice el departamento de riesgo. Si yo tengo una transacción que tiene que cerrar en una semana, pues hacemos todo lo posible para que en una semana podamos cerrar, que es el mínimo requerido por ley, básicamente. Ok, entonces, como le decía, en este programa, copia de ID, Seguro Social, último estado bancario y reporte de crédito. Eso es todo lo que se requiere para el programa de inversión de rentabilidad. Sumamente importante con este programa también tomar en cuenta, y es que luego de que el cliente compra su propiedad, es independiente lo que haga con ella. Yo no tengo cómo enterarme si el cliente la alquila, si no la alquila, si está ahí adentro, si la deja vacía. La rentabilidad es tan solo una calificación de riesgo, ¿ok? Luego de que el cliente cierre, el cliente hace lo que quiera. Sumamente importante, pueden hacer cierres tanto a nombres personal como a nombres de LLC, que pasa mucho tanto con clientes domésticos y más que nada con los clientes internacionales por el tema del FIRPTA. Para clientes internacionales, este programa le va a permitir hasta un 70% de financiamiento. Tenemos en sí, en general, un monto mínimo de compra de $150,000. ¿A qué se debe esto? A que cuando el cliente está poniendo ese 30%, pues el préstamo debe de caer por encima de 100,000. Tenemos excepciones donde podemos aprobar préstamos por debajo de 100,000 hasta $75,000, pero el ajuste en la tasa de interés es demasiado grande y no le conviene al cliente. O sea que para mí siempre es mejor que mantengan un precio de compra mínimo de $150,000. Todos los préstamos van a ser mínimo a 30 años. Y como le mencioné, van a poder cerrar tanto a título personal como a nombre de una entidad LLC. ¿Ok? Financiamiento e inversión internacional, la misma documentación como quien dice, copia de pasaporte, visa americana y un último estado bancario con los fondos disponibles para la compra 10 días antes del cierre. No se requiere reporte de crédito, no se requiere carta contable, no se requiere ningún tipo de referencia para los clientes internacionales. ¿Ok? De igual modo, si esos clientes internacionales que ustedes anteriormente le hayan vendido propiedades y ya tengan su propiedad, ya sea con un financiamiento o que la hayan comprado cash, pueden acceder hasta un 55-60% del valor actual de esa propiedad. En muchos casos estamos viendo cómo clientes están básicamente recuperando el 100% de su inversión en base al valor actual de esa propiedad, sacándole un 55 y 60% del valor. ¿Ok? Este programa para clientes domésticos te va a permitir hasta un 80% de financiamiento con un puntaje de crédito de más de 700 puntos, 75% de financiamiento con más de 660, 70% más de 640 y 60% más de 620. A los clientes internacionales, que le llamamos los Foreign National, hasta un 70%. Ojo, ese 80% es casi un imposible de conseguir en este mercado, aunque el cliente tenga el puntaje de crédito. ¿Por qué? Porque mencionamos anteriormente que este programa se basa en la rentabilidad de la propiedad. Para encontrar una propiedad que hoy en día, con tan solo un 20% de down payment, tomando en consideración los impuestos de propiedad, el seguro de propiedad, la asociación y la tasa y el pago mensual de principal interés, se cubra aún financiando un 80%, es un poco difícil. Puede ser que ustedes la consiguen, pero solamente quiero aclarar esa nota de que la rentabilidad tiene que cubrir sí o sí el pago mensual. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos una transacción
que ni el cliente puede conseguir la carta contable, la rentabilidad no da, pero el cliente no tiene más dinero para poner de down payment. Tenemos la solución. Tenemos un tercer programa que se le llama el no DSCR, donde cualquier persona puede comprar una propiedad sin carta contable y sin reporte de rentabilidad. Ese programa, los mismos requisitos: copia de pasaporte, visa, copia de ID, seguro social, un último estado bancario. Está limitado a un 65% de financiamiento, más sin embargo no requiere absolutamente nada. O sea, nada. Que el cliente tenga el contrato y un 35% de down payment con un puntaje de crédito de más de 660. No te requiere carta, no te requiere absolutamente nada. De igual modo, no sourcing, no seasoning. O sea, por eso le decía en un principio que nosotros tenemos el Spectrum para que cualquier persona pueda calificar para un financiamiento. Yo tengo trabajando en financiamiento desde el 2008 y tengo el orgullo de decir que estoy con la misma empresa desde 2017, que es algo raro en la industria de hipoteca que una persona tenga tanto tiempo. ¿Pero por qué? Porque nosotros y nuestro equipo hemos podido hacer diferentes programas donde yo tengo la capacidad de decirle a un cliente: yo te aseguro que yo te consigo un financiamiento. Quizá no te guste el financiamiento que yo te voy a ofrecer por la capacidad del down payment que vas a tener que poner, pero de que si una persona tiene un puntaje de crédito decente, tiene la capacidad y la posibilidad de con nuestra institución poder financiar una propiedad, lo tiene. ¿Por qué? Porque vamos desde los programas convencionales, que son los más difíciles, hasta el más fácil de todo, que es este que te estoy mencionando ahora. ¿Ok? Vamos pasando de un programa a otro dependiendo del cliente. No nos vamos a forzarle la situación a un cliente pidiéndole un 35% de down payment sin haberle visto primero los últimos dos reportes de impuestos. Primero vemos los dos reportes de impuestos y vamos, ok, ¿tu contador o contable no puede facilitar la carta? Sí, pues nos vamos con el programa de carta contable porque ese te va a permitir financiar hasta un 80%. ¿No puedes conseguir la carta? Bueno, pues entonces nos vamos con el programa de rentabilidad. ¿La rentabilidad no da? Bueno, pues entonces nos vamos con el programa que no requiere rentabilidad. O sea, tenemos toda una variedad de programas que uno por uno vamos calificando al cliente para poder determinar cuál es el mejor camino que esa persona puede tomar para poder hacerle una mejor calificación de riesgo, vamos a decir. Vamos a ver, se cubrió bastante en unos 30 minutos. ¿Qué pregunta tienen? Una pregunta, Juan. ¿Las tasas de Sí. interés que manejan son iguales a todos los bancos? Mira, la tasa de interés es el reflejo directo entre la combinación de cuatro factores. El primero, el programa. El segundo, el puntaje de crédito. El tercero, el tipo de propiedad. Y el cuarto, el puntaje de crédito. Cuando a mí un cliente me llama y me dice: ¿cuál es la tasa de interés que tú manejas? Pero es que yo ni siquiera sé cuál es tu puntaje de crédito, cuál es el programa, cuál es el tipo de propiedad que tú andas buscando, ni cuánto es la calificación de porcentaje que tú andas buscando. Entonces, la tasa de interés no es algo que se maneje y yo te puedo decir excepto ahora. Yo te puedo decir que al día de hoy los préstamos convencionales se están cotizando entre un 5,5 y un 6,5%, y los préstamos no convencionales se andan manejando entre un 6,5 y un 7,2%. Ese es básicamente el espectro por donde andan las tasas de interés. Mañana se supone que la Reserva Federal va a hacer un anuncio en donde capaz y bajen la tasa de interés, y esa rebaja de tasa de interés ya está reflejada en el mercado. Más bien aún, si la rebaja no es tan sustancial, las tasas de intereses inclusive pudieran hasta subir. Esperemos que no, que simplemente se mantengan o que se corrijan aún más. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ha habido un decrecimiento en la tasa de interés de casi un 25% en lo que va en los últimos 45 días, por la expectativa de que la Reserva Federal va a bajar las tasas. Es lo que le llamamos en el mercado financiero, ya está baked in, o sea, taken into consideration. Ya la rebaja que la Reserva va a hacer mañana está reflejada en el mercado en gran parte. Vamos a ver lo que pasa mañana, pero en realidad las tasas de intereses convencionales, alrededor de un 5 o 6%, dependiendo lógicamente del cliente, el puntaje de crédito, todo eso, y entre un 6 y 7% los programas que son no convencionales. Por ejemplo, al día de hoy nosotros estamos cotizando clientes internacionales cerrando al 6,7%.
Cuando en agosto los clientes internacionales estaban cotizando un 8,1, 8,2. ¿Por qué te digo el cliente internacional? Porque el cliente internacional es el más fácil de poder cotizar. ¿Por qué? Porque no tiene puntaje de crédito, requiere obligatoriamente mínimo un 30%, entonces uno lo cotiza muy fácil, porque yo simplemente pongo un escenario de compra, un 70%, una casa y boom, ya me da la tasa de interés, tengo todos los factores, ¿me sigue? Pero un cliente doméstico, es un imposible que una persona te pueda dar una tasa de interés, al menos que no sepa exactamente el tipo de programa, el puntaje de crédito, la calificación de riesgo que va a obtener, el tipo de propiedad y el puntaje de crédito. Una Está muy bien, pregunta, Juan. información Sí. de valor. Yo creo que la mayoría de los clientes latinos nos toca por estos tipos de programas. No te escuché la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? No, que mencionaba que la mayoría de clientes latinos nos toca con estos tipos de programas, porque En cierto modo, sí, no tanto que sean latinos, no, muchísimos americanos. Mira, nosotros somos un banco nacional, nosotros tenemos oficinas en Washington, en Virginia, en Oregon, en Texas, en la Florida, y realmente son programas que funcionan para muchos dueños de empresa. En cierto modo, no es tanto un tema de si son latinos o no, es más un tema de si son dueños de empresas o independientes o no. ¿Por qué? El cliente que es un empleado le descuenta sus impuestos y punto, y le pagan su salario. La persona que es dueño de empresa o independiente ya es un poquito más difícil, pues es más diferente. ¿Por qué? Porque ese es un cliente que le pagan todos los meses, que recibe dinero y que al final y al cabo es que hace sus impuestos y es cuando hace todas las deducciones. Y ahí es donde viene la parte de la carta contable o estado de resultados. ¿Por qué? Porque quizás esos impuestos no van a ser lo suficientemente altos para poder calificar para una compra. Una pregunta, Juan. ¿Sí? dale, dale. Primero, buenos días, Juan. Buenos días. Eh, Mencionaste algo acerca de los incentivos con los constructores, que a pesar de que no aparecen como preferred lenders, con algunos constructores como Lennar y Putty, sí están dando los incentivos. Y hablamos de los incentivos para gastos de cierre, pero me quedó la incógnita acerca de también las tasas de interés que a veces ofrecen. ¿Ustedes también las dan? No entendí. ¿Cuál es que si nosotros damos la tasa de interés? Cuando ellos tienen incentivos de tasa de interés y adicional gastos de cierre. Sí, mira, ya ese tema ya pasó. Ya esa época de cuando estaban ofreciendo la tasa de interés pasó. Porque más bien no era un tema de que estaban dando la tasa de interés. Tenían que elegir entre uno y el otro. ¿Qué era lo que estaban haciendo los developers? Para poder incentivar el mercado, básicamente ese incentivo, en vez de utilizarlo para los gastos de cierre, lo estaban utilizando para hacer lo que se le llama un buy down. Un buy down es que te compran la tasa de interés para que te baje por los primeros 2 años. Fíjate cómo ya ese tema se fue fading out. Me sigue poco a poco. ¿Por qué? Porque al final y al cabo los clientes se dieron cuenta de que no era un negocio para ellos. Yo prefiero mejor a que tú me pagues los gastos de cierre y yo no tenga que traer esa plata al cierre a que tú me pagues la tasa de interés por 2 años y que la cuota solamente me baje por 2 años y luego en 2 años tengo que volver a seguir pagando mi cuota normal. Entonces, básicamente lo que se hacía era alocar diferente ese mismo incentivo, ya sea para los gastos de cierre o para el buy down de la tasa de interés. Igual nosotros también lo hacemos, tenemos el mismo programa. Lo que pasa es que cuando tú tienes un developer que te va a dar un 6%, al bolsillo del cliente le conviene más usar ese 6% para los gastos de cierre y no para el buy down. ¿Ok? ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú tienes un papel y lápiz, tú dices, ok, si mi cliente quiere comprar una casa de $500,000, ok, tiene que traer, por ejemplo, un 20% más 6% de gasto de cierre. Si el cliente solamente tiene que traer el 20%, se te hace muchísimo más fácil a ti la compra y que el cliente siga pagando su cuota mensual normal. Para tú rebajarle $100 o $200 un pago mensual, es mejor que te ahorres ese 6% de gasto de cierre al momento de la compra. Entonces, poco a poco ya esa conversación como que se fue yendo, pero igual sí, todos nuestros programas aguantan lo que se le llaman un buy down. El buy down no es más que se calcula la tasa de interés X por un periodo, por 12, 24 meses, y el vendedor
paga ese interés por adelantado para que el cliente durante 12, 24 meses pues disfrute de un pago mensual más económico con la expectativa de que en 12 o 24 meses pues va a hacer un refinanciamiento y se le va a bajar la cuota, ¿verdad? Pero ya a los niveles que estamos ahora de tasa de interés, no, muy pocas transacciones están pasando de esa manera. O sea que si un constructor da el 6% para hasta el 6% para gastos, Se cortó el audio. Si un developer da un 6%, ¿alguien lo escuchó la pregunta? ¿Que me la puedes repetir? si ganar, no, hasta el 6. ¿Cómo? Cuando algunos constructores a veces dan hasta el 6% en gastos de cierre y adicional programa de buy down, ¿ustedes también lo darían? No creo que tú lo vayas a encontrar. Si tienes un Que developer que lo esté haciendo, usualmente es, no en este mercado. No, 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 no. Si lo tienes, podemos estructurar la transacción. Pero es muy poco probable que vayas a poder conseguir un developer que te esté dando un 6% de incentivo más un buy down. No me parece, pero si lo tienes, llámame y podemos estructurar la transacción de una manera u otra. Eso es lo bueno con nosotros, que tú estás trabajando directamente con el banco. Aquí, aunque todo es blanco y negro, porque todo está en los guidelines, yo tengo la capacidad de poder ir al departamento de excepción y decirle, mira, tengo este caso donde le están dando esto y también le están dando esto, pero no me parece que le estén dando las dos cosas. Depende, va a depender mucho del tipo de transacción, si es una propiedad primaria, secundaria o de inversión, pero podemos estructurar algo. Si tienes el cliente y le están dando eso, con mucho gusto déjame saber y lo ponemos por escrito y vemos cómo le podemos asistir. Pero por lo regular es uno o el otro. ok, gracias. Hola, Sí, yo tengo una duda y es en la claro. parte del refinanciamiento que pones de cada programa. No lo entendí muy Ujú. bien. O sea, ¿cómo sabes cuándo la persona pues aplica para esto o cómo funciona un poco más a fondo esa parte? Muy sencillo. La persona va a aplicar para un refinanciamiento cuando existe un beneficio que esa persona vaya a obtener. Ya sea, uno, que le va a poder sacar dinero a su casa porque la plusvalía fue lo suficientemente alta desde que compró la propiedad. O sea, que le puede sacar dinero a esa propiedad y valga la redundancia, con ese dinero lo puede utilizar como el down payment para otra compra futura. ¿Ok? Donde va a poder obtener también financiamiento con nosotros mismos y podemos hacer las transacciones simultáneamente. La semana pasada tuvimos un caso donde un cliente refinanció dos propiedades, le sacó hasta un 80% del valor actual a esas propiedades y con ese dinero lo juntó y lo utilizó para el down payment para la compra de otra propiedad. Sacó el dinero un día y al otro día hizo el otro cierre. O sea que eso lo podemos hacer. El cash out básicamente. Imagínate lo siguiente, compras una propiedad de $300,000 con un préstamo de un 80%. Dígase que cogiste $240,000. Esa propiedad hoy en día vale $500,000. El 80% de $500,000 son $400,000. Tú tienes un equity en esa propiedad de aproximadamente $160,000. Esos $160,000 tú lo puedes recuperar, hacer un financiamiento donde nosotros te vamos a prestar $400,000, vamos a saldar la deuda anterior y te vamos a dar a ti ese dinero. Con ese dinero, tú haces lo que tú quieras. La mayoría de la gente dice, bueno, voy a hacer un negocio, voy a invertir en esto, a lo otro, o voy a comprar una propiedad. Y ese es el dinero que van a utilizar para el down payment de esa propiedad. Ese es un tipo de refinanciamiento. Eso es lo que se le llama el refinanciamiento cash out, que es el que más vemos en este mercado. Existe otro refinanciamiento, que es el refinanciamiento tasa y término. ¿Qué significa esto? Una persona que compró una propiedad con una tasa de interés de un 8%, hoy en día esa tasa de interés es de un 6%, no va a recibir dinero, se va a hacer todo el proceso, se va a evaluar la propiedad, se va a saldar ese financiamiento y ahora esa persona tiene un financiamiento con una cuota más económica porque bajó sustancialmente su tasa de interés. Esos son los dos tipos de refinanciamiento que existen. Bueno, esos son los dos tipos de refinanciamiento que existen. Existen otras razones por la cual un cliente está haciendo un refinanciamiento. Por ejemplo, si un cliente compra una propiedad que tuvo que utilizar un préstamo privado. ¿Por qué un préstamo privado? Porque esa propiedad no estaba en condiciones vivibles y era una persona que quería comprar esa casa, tenía el suficientemente el down payment para calificar para un préstamo privado, tenía el dinero ahorrado para arreglarla, entonces compró la casa
la arregló, la puso en condiciones vivibles y ahora un banco como nosotros podemos ir y hacer un refinanciamiento. Eso también es otro tipo de refinanciamiento. Gracias. Y no importa como que el tipo de financiamiento con el que compró al principio y después puede hacer con otro programa. Absolutamente, no tiene nada que ver. Ok. Eso es, muchas veces tenemos la idea de que porque una persona compre con un préstamo convencional, se tiene que quedar con un préstamo convencional. Compre con un préstamo no convencional y ahora se tiene que quedar con un préstamo no convencional. Eso no tiene nada que ver. Todos los financiamientos, todas las calificaciones de riesgo se basan en la persona en el momento de la transacción. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, te voy a dar un dato facilito. Nosotros trabajamos mucho con el mercado internacional. Nosotros tenemos muchos clientes que vienen a Estados Unidos y compran una propiedad con el programa internacional. Dan un 30% de down payment en base a su visa y estado bancario. Boom, cerraron su transacción. 3 años más tarde, ya tienen la visa de inversión, tienen 2 años de impuestos y ahora quieren refinanciar para un préstamo convencional asegurado por el gobierno. Ellos tienen todo su derecho. Son clientes ya residentes de los Estados Unidos, aunque no tengan un green card, y ya eso lo vamos a ir hablando en otras secciones, lo que son qué tipos de clientes existen en el mercado. Existen los clientes ciudadanos, existen los clientes residentes permanentes, que son la famosa Green Card, pero existen también lo que son, se le llaman residentes no permanentes, que son todos aquellos residentes que tienen permiso legal o visa de inversión o permiso de trabajo, pero no tienen Green Card. Esos clientes todos califican para un programa convencional y OFHA. Existen sus limitaciones por el tema político con Venezuela y China, pero en sí, el mercado en sí, todos los otros clientes, todas las otras nacionalidades pueden calificar sin ningún problema. Pero ya eso son conversaciones un poquito más profundas, pero existen diferentes tipos de mecanismos que nosotros podemos utilizar para refinanciar a un cliente en el futuro. Listo, muchas gracias. No sé si tendrán alguna otra preguntita, alguna otra duda. Yo quiero que, primero que nada, esto no lo estamos haciendo para que ustedes se hagan expertos en la materia, sino para que simplemente por lo menos tengan una idea de cómo funciona todo esto de los financiamientos. Como yo le dije, lo más importante, pena que en esta presentación por alguna razón no tenía el QR code, pero Isaac yo le voy a mandar a Isaac ahora nuevamente toda mi información de contacto y él le puede hacer un forward a todos ustedes donde ustedes automáticamente lo pueden guardar en su celular. Mi trabajo no se basa en cerrar préstamos. Mi trabajo se basa en crear relaciones. O sea, es poder comunicarme con ustedes para que ustedes entiendan las diferentes alternativas que su cliente pueda tener, que su cliente se comuniquen con nosotros, ya sea porque están decididos que van a comprar hoy o porque simplemente quieren saber qué es lo que van a necesitar declarar en enero para que puedan calificar para un préstamo convencional. O mira, no te conviene. ¿Por qué? Porque vas a tener que declarar una cantidad de dinero que para eso mejor usa ese dinero y pónselo a tu propiedad. O sea que aquí el tema es que podamos mantener la relación, que podamos mantener la comunicación y que ustedes estén 100% educados de todo lo que esté pasando en el mercado y que puedan asesorar de la mejor manera posible a cada uno de sus clientes. Juan, una pregunta, disculpa. ¿Tú nos ¿Sí? podías compartir esta presentación? Está bien Sí, interesante. claro que sí, sin problema alguno. Ok. Pero más que eso, te comparto el número de teléfono y llámame cualquier pregunta que tú tengas, porque va a ser muchísimo más fácil a que yo te la responda en 30 segundos, a que tú leas nueva, pero se la mando sin problema alguno. Gracias, gracias. Juan, me gustaría que le pudiéramos dejar como que claro al equipo, como que cuál es tu forma de trabajar en el sentido de que ellos están acostumbrados de pronto a que están con un cliente y dicen, espérate, llamamos al lender para que nos confirme todo esto. Sé que Mira, contigo no funciona a ti, no, no no, no, funciona no, así. no, que no funciona así. No, no Sí. digas eso. Bueno, Oye, acláranos porfa cómo es me contigo. pueden llamar en cualquier momento. Si Ok, están con el cliente en ese momento, no hay nada mejor que agarrar al cliente caliente, ¿verdad? Como diríamos nosotros, no dejar que se enfríe. Me pueden llamar, Juan, mira, estoy con este cliente. Si tú me llamas y yo no te contesto, tú puedes tener 100% la seguridad que es porque estoy en una reunión o estoy haciendo otra cosa. Pero si tú me escribes y me dices, Juan, estoy con un cliente, llámame lo antes posible, yo voy a hacer todo lo posible por llamarte inmediatamente y que podamos calificar y hablar y aclararle las dudas a ese cliente. Ahora, si tú no estás con ese cliente, la mejor manera para yo poder organizarme y
poderte brindar el mejor servicio que tú quieres, es que me mandes un correo electrónico. Juan, acá te presento a fulano de tal, quien es un cliente doméstico y es dueño de su empresa, o trabaja como profesora por más de 2 años. Ya, con eso yo me encargo de pedirle todo al cliente y de poner en las manos del cliente la información que vamos a necesitar para luego con eso yo poder sentarme con el cliente y determinar cuáles son las mejores maneras de calificar ese cliente. ¿Ok? De igual modo, Juan, acá te presento a fulano de tal, quien es un cliente colombiano y quiere comprar una propiedad de inversión. ¡Boom! Tú puedes tener 100% seguro que el mismo día, cualquiera de esos casos va a tener un correo electrónico de mi parte donde va a tener todos los requisitos y la información del programa. Si tú estás con un cliente sentado ahora mismo porque entró a tu oficina o te juntaste con él y ese cliente no te dio el tiempo de comunicar, no hay problema. Llámame y hablamos del caso. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en una reunión o estoy metido en un caso que estoy tratando de resolver, se va a perder esa línea y lo que no queremos es que darle mal al cliente, ¿me sigue? Sino que el cliente puede y que yo le pueda brindar la asesoría, porque aquí hay algo muchísimo más importante que todo. Más que yo te pueda decir que yo te puedo financiar que el banco. O sea, yo tengo desde que terminé la universidad del 2008, que lo único que trabajo es en la industria bancaria de bienes raíces. Eso es lo único que yo he hecho, en diferentes maneras. He creado fondos de inversiones donde somos nosotros los prestatarios. He trabajado directamente en el mercado secundario. He trabajado directamente en el mercado de wholesale. He trabajado directamente en el mercado de retail y ahora mismo me encargo de todo lo que es el sureste y el noreste de los Estados Unidos para el banco en cuanto a todo lo que tiene que ver tanto con retail como wholesale. Entonces, que yo le pueda dar esa asesoría de la mejor manera posible, ¿cómo viene? A través de la información. Es como cuando vamos al doctor. El doctor, tú hablas con él, pero el doctor no te va a decir absolutamente nada de lo que tú tienes hasta que no te mandas a hacer los análisis. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Hasta que yo no veo la documentación que el cliente me puede dar, va a ser muy difícil yo poderle. ¿Y cuál es la primera pregunta del cliente? ¿Cuánto voy a pagar mensual? Pero es que yo no te puedo decir cuánto vas a pagar mensual si yo no sé a qué programa te voy a adjudicar, pero me pueden llamar con mucho gusto. Inclusive, antes de mandar la presentación, le voy a poner el QR code para que ahí puedan cualquier cosa escanear toda la información de contacto. Listo, perfecto. Yo tengo una preguntita adicional de la presentación. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, del tema del DSCR, que ahora mismo por el tema pues, de la rentabilidad de las propiedades, es que es complejo que con un 25% pues, la propiedad se pague sola. Quiero verificar si ustedes como tal, como banco, tienen como un mapeo o algunas zonas en las que ustedes digan, esta zona ahí no va a dar la rentabilidad. No, mira, lo que nosotros por lo regular hacemos, no va a haber un sistema que yo te pueda dar y te pueda decir, ¿ok? Ujú. Lógicamente, si tú me dices a mí, mira, estoy comprando en Windsor de Pulte o estoy comprando en Fort Myers de Lenore, pues yo voy a buscar algún appraisal que hayamos hecho de antes y voy a tratar de ver cuál fue la rentabilidad para ver si dio. ¿Me sigue lo que te digo? Entonces ahí podemos asistirte con eso. Ahora, siempre que nos mandan un contrato, nosotros tratamos de ver los números. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema fundamental con la rentabilidad? No está pasando tanto con propiedades de reventa, es más con las propiedades nuevas y te voy a explicar el por qué. Cuando una propiedad es nueva, no tiene reporte de impuestos. Como no tiene reporte de impuestos, yo me tengo que meter en el condado y calcular el tax estimator que el condado me está dando, que siempre es muy por encima de la realidad. Pero es el único Claro, mecanismo que yo tengo. Y ese impuesto que me da la propiedad me mata el DSCR. Ahora, como capacidad de manager, yo tengo la discreción de aprobar DSCR que queden por debajo del 1. Yo puedo llegar hasta un 0,85. ¿Qué significa esto? Si una propiedad, el pago mensual es de $2,000 y la rentabilidad me llega de $1,800, yo como quiera puedo aprobar ese caso. Caso por caso, por eso no lo pongo en las presentaciones. Sí, lamentándolo mucho, como todo en la vida, cualquier favor viene con un costo, nada es gratis. Tiene un hit en la tasa de interés, pero le permite a ese cliente proceder con la transacción. Pero más importante aún, acuérdate de lo que conversamos. Si la rentabilidad no me da, si el cliente es lo que le llamamos rate sensitive, dígase que es sensible a la tasa de interés, vámonos con el programa de carta contable. Es un cambio bastante fácil. Consígueme una carta contable donde yo te voy a calificar en base a eso. Nos vamos por el programa más fácil para no abrumar al cliente. Pero en el claro. caso de que necesitamos hacer el cambio, pues podemos hacer el cambio y el cliente ni cuenta se da, porque se lo ponemos de una manera, mira, vamos a necesitar esto, por esto, aquello. Yo nunca le voy a decir a un cliente,
la rentabilidad de la propiedad, no dio, porque el cliente va a decir, pues, ¿para qué la voy a comprar? Así que lo que te digo. Claro. Pero si le damos a entender, mira, vamos a necesitar esto para poder hacer este cambio. Y ya. Excelente, listo, Chicos, Juan. estos grupos, todos estos tipos de programas son maravillosos porque nos permiten todos esos clientes que se ven un poquitico complicados, pero que son como dueños de empresa, los podemos calificar de alguna forma. Entonces, esto es como música para mis oídos. Correcto, así mismo es. La realidad es que para eso nosotros estamos acá. Lo que yo no quiero es que ustedes se tomen la libertad de decir este cliente califica, este cliente no califica. Vamos a tratar de buscarle la vuelta. Existen diferentes mecanismos, existen diferentes programas, existen diferentes alternativas que nosotros podemos utilizar para que un cliente pueda calificar sin problema alguno. ¿Ok? Mafe tenía un casito que te lo quería comentar rápidamente estos 10 minuticos que nos quedan. Dale, Bueno, perfecto, sí, porque así de de hecho, esa manera todo el mundo lo oye y lo aprende, cualquier de cosa. hecho tengo una pregunta primero también porque tengo a alguien de Pulti en Riverview que está en proceso de, pues, de hacer su aplicación y que la aprueben, pero allá me dicen que se demora entre 30 a 45 días para aprobarlo. ¿Hay manera que tú hicieras algo ahí, de pronto como para que sea más rápido o algo, o no? Dura, no, 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 pero si nosotros durábamos de 30 a 45 días no estuviéramos trabajando. O sea, nosotros, si Ajá. el cliente es un cliente doméstico o internacional. Es doméstico, sino que ella está haciendo bank statements, porque el W de ella estaba un poco negativo, entonces usamos bank statements y así es que Ok, le hemos cuando tú dices pedido. el W2 de ella está negativo, si es un W2 significa que ella es una empleada. No Sí, me... no, sino que ella tiene su propia empresa, pero al mismo tiempo también tiene un W2 y se Bien. pone un salario. Entonces, oye la alternativa fundamental. ¿Para qué Ok. nos vamos a poner a bregar con estado bancario? Vámonos con el programa de carta contable. Es dueña de una Mm, empresa, tiene 2 años. Vámonos con un estado de resultado y carta contable y resolvimos el de la transacción. ¿Qué porcentaje quiere financiar ella? sino que ella está haciendo 15% de down payment. Ahí es donde viene. Nosotros, Mm, ok, nosotros tenemos un límite de un 80%. Ahí sí. ok. Si ella tiene ese 5% adicional, en 3 días tiene su aprobación, sin problema alguno. ¿Entiendes? Y Ok. nosotros le mandamos absolutamente todo lo que va a necesitar, todo. Pero realmente donde ella tiene el problema es en ese 15% de down payment. Ujú. Ese Listo. 5% que le falta, lo pudiera conseguir ya sea un regalo, que alguien se lo preste y luego ya lo que ella quiera. A mí no me importa cómo llegue ese dinero a la cuenta bancaria, pero necesitamos llegar al 20 y sin problema alguno. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Dijiste Pulti, ¿para cuándo está esa propiedad lista? Noviembre. Ah, ya casi. Pregúntale si tiene capacidad de llegar a ese 20% y con mucho gusto nosotros podemos. Déjame ver algo, dame un segundito. Déjame ver si existe alguna manera. Como que me sorprendió porque es la primera constructora que dice que se demora tanto como en hacer Oh, la... no, hay muchísimo, pero no es por eso. Es básicamente tratando de ponerte trabas para que saben que se le va a hacer difícil cerrar con un 15%. Hay un tema y ya eso poco a poco. Vamos a estar haciendo estos entrenamientos cada 3 semanas, me parece que es correcto, Ujú, Isaac. Y ustedes van a entender a raíz de lo que yo le vaya explicando. Ningún banco le gusta decir que no hace algo. A todos los bancos nos gusta decir que lo hacemos. El problema es que ponemos trabas para no tener ese tipo de cliente. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cliente con un puntaje de crédito malo o con un ratio de ingreso con egresos alto. ¿Qué hacemos? Subimos la tasa de interés lo suficientemente alto para que no lo manden al cliente, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque a ningún banco le interesa decir, no, yo no hago eso. Nosotros todos queremos decir, lo hacemos todo, pero ponemos diferentes cositas en el medio. Entonces, mira. Si nos vamos con el programa de carta de estado bancario, que yo no lo recomendaría, ok, pudiéramos hacer, yo pudiera llegar hasta un 85. ¿Qué puntaje de crédito tiene ella? ¿Tú sabes? 780. Ok. Y esos estados bancarios que ella va a estar utilizando, ¿son los estados bancarios personales o del negocio? Creo que le usaron los personales. Ella en un lender que me estaba ayudando la la preaprobaron por 2.700.000. Ok, ok, vamos a ver. 2.700.000. Exacto. Ok, ahí, ok. Entonces, mira, 2.700.000 a un 85% de financiamiento. ¿De cuánto es la compra que ella está viendo con Pulti? 560.000.
Ah, pero entonces los 2.700.000 fue solamente un número X, porque está comprando una propiedad de 560.000 como inversión o para vivir. Es para vivirla, sino que pues, o sea, la aprobaron por eso, pero ella me dijo, todavía no quiero comprar una propiedad tan cara, quiero algo un poco Claro. más, Ok, digamos, no perfecto. tanto, tanto. Mira lo que vamos a hacer, no te preocupes. Mándame un correo electrónico. Nosotros podemos tener ese caso listo esta misma semana. Mándame un correo electrónico. Isaac te va a pasar toda mi información de contacto. Contáctame con la clienta. Yo le voy a mandar toda la información de nosotros. Le voy a pedir los últimos 12 meses, le voy a pedir los últimos 24 meses de estado bancario. Yo tengo diferentes maneras dependiendo de cuál yo quiero utilizar. Si quiero utilizar 12 o si quiero utilizar 24 Sabes, ya yo me voy. y voy a Ya llega la inspección. intentar ver de qué manera pudiéramos llegar a ese 85%. En mi opinión, si esa persona tiene la capacidad de compra para 2.700.000, como te dijo el otro lender, esa persona debe de tener el 5% adicional para comprarse una casa. Nunca es bueno maximizar un programa hasta un 85% como esto, porque es que la tasa de interés va a ser demasiado alta. Es mejor que ella trate de poner, si puede poner el 20%, le va a convenir muchísimo más. ¿Ok? Pero podemos mirar el caso. Isaac, que te mande mi correo electrónico, conéctame con la clienta, yo te mando todo. Y si esa clienta me manda todo hoy es martes, para el mañana o el jueves, tú tienes tu carta de preaprobación, Ok, tendrán que correrle el crédito de nuevo, ¿cierto? obligatoriamente. Es Ok, un mal necesario, perfecto. no hay manera Y de lo no ser. otro que tengo es alguien en Maryland que quieren hacer su casa primaria acá en Ocala, pero también como que tiene un negocio de construcción y pues obviamente tú sabes, los dueños de negocios siempre hacen como que los taxes muy bajitos, pero Correcto, él tiene ese negocio hace rato. Entonces estoy por- viendo también en la carta que lo que certifican es como que tiene el negocio por tanto tiempo y listo, no piden como un monto como tal. Correcto, no, sí se pide un monto como tal. Lo que pasa es que ese Ok, monto no se verifica. Sería el programa de carta contable con el estado de resultados y lo podemos utilizar. Realmente decir, te digo la primera cosa que tienes ahí. Decir que una persona dueña de empresa que vive en Maryland, trabaja en Maryland, se va a mudar a la Florida y va a comprar su casa primaria es el primer error cuando tú estás haciendo un financiamiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo el banco te va a dar un préstamo para una casa primaria cuando tu trabajo está en Maryland? ¿Cómo se supone que tú vas a estar haciendo el commute? Entonces, tenemos diferentes alternativas. Podemos hacer una compra de una segunda casa, un second home, en la Florida. Se mudan y viven ahí sin ningún problema. O si ya ellos tienen trabajo en Ocala, que están trabajando, que están haciendo construcciones, podemos usar eso como una base para decir, mira, nos vamos a mudar a Ocala porque hemos estado viviendo en Maryland, pero ahora queremos ya relocarnos ahí porque el trabajo de nosotros está ahí. O sea que existe diferentes maneras de cómo lo podemos hacer y sin problema alguno. Contáctame con ellos y con mucho gusto. sí, de hecho yo les dije que pues sería mejor para un secondary home que para primary. Exacto, sí. Podemos ver la alternativa, podemos ver cómo lo podemos utilizar. Yo no he, a veces es mejor ni siquiera decirle al cliente cómo que lo estamos haciendo siempre y cuando lo estemos haciendo. ¿Me sigue? Porque a veces yo mismo, no, pero es que yo voy a vivir ahí y yo quiero que sea, ok, no hay problema. Después que tú cierras la transacción, tú vas al condado y dices, voy a vivir aquí, te dan tu homestead sin ningún problema. Ya, o sea, eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, que buscamos la manera de cómo asistirle de la mejor manera posible. Perfecto, Juan, muchas gracias. Juan, una última preguntita con respecto a eso que estabas tocando del Second Home. Yo creo que acá con los chicos, sobre todo, tenemos clientes de New York y ahora mismo creo que tenemos uno con Laura, que tenemos visiones muy distintas con los lenders respecto a este programa. De pronto no sabemos todavía cómo manejarlo bien un 100%, porque nos llegan casos que unos lenders nos dicen que sí, otros lenders nos dicen que no aplica, un lender nos dice que tiene que vivir las 6 meses sí o sí, otro nos dice que no es necesario. Entonces, me gustaría que nos explicaras desde el banco para el cual tú laboras, cómo manejan este producto, cuándo es bueno ofrecerlo, qué debemos decir, qué no debemos decir. Mira, yo te digo que no lo ofrezca. Déjanos a nosotros determinar cuál va a ser la manera de nosotros poder hacer esa transacción. ¿Qué es lo que pasa con un second home? Te voy a explicar. Primero que nada, si tú eres un empleado en Nueva York, tú no puedes comprar un second home en otro lado que no sea Nueva York porque tú trabajas en Nueva York. Ahora, ¿qué pasa? Juan, yo trabajo en Nueva York, pero yo trabajo desde mi casa y me quiero mudar a la Florida. Bueno, dame una carta de tu empleador que diga que tú te puedes mudar para la Florida o que te están transfiriendo para la Florida. El tema es el siguiente, el trabajo de un banco es determinar el futuro de tus ingresos en base a la documentación de hoy. Si tú me dices a mí que tú trabajas en Nueva York, que tú vives en Nueva York y que tú te quieres mudar para la Florida, ¿ok?
¿Cómo yo te voy a dar un préstamo en base a los ingresos tuyos de Nueva York si se supone que cuando tú te mudes para la Florida tú vas a tener que dejar el trabajo de Nueva York? Entonces, ahí es donde viene el tema de la casa primaria. El tema de second home no tiene que ver ni con cuánto tiempo tú la uses ni no. El tema del second home es que con tus ingresos actuales, tú tienes que tener la capacidad financiera para mantener tu casa primaria y tu casa secundaria sin alquilarla. Eso es un second home. Existe otra alternativa y es comprar como propiedad de inversión, donde con la propiedad de inversión utilizamos el 75% de la rentabilidad de la propiedad cuando es un préstamo convencional o el famoso programa de DSCR. Entonces yo te diría, no se metan tanto porque eso va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, como le comenté a Mafe, me parece que se llama, ¿verdad? Como le Sí. comenté a Mafe. Yo tengo muchísimos clientes, por ejemplo, en la Florida y en Texas, que entre uno y otro se compran casa primaria en un sitio y después en otro sitio. ¿Por qué? Yo tengo un cliente en particular que me viene a la mente, que él vive en la Florida, pero en sus impuestos, todos sus negocios estaban en Texas. Si esa persona, yo tengo toda la documentación de que su trabajo está en Texas, de que él trabaja en Texas, pero ha estado viviendo en la Florida por un tema familiar y ahora decidió mudarse para Texas, ¿por qué ese cliente no puede comprar una casa primaria en Texas? Puede, con un 5% de down payment, porque yo tengo la constabilidad de que ese cliente trabaja en Texas, pero él ha estado viviendo en la Florida. O sea, hay un sinnúmero de herramientas y de manera que nosotros podemos estructurar una transacción que sería muy difícil para ustedes poder. Entonces, por eso yo le digo, no descarten o aprueben a un cliente, déjennoslo a nosotros. O sea, el trabajo de ustedes es contactarnos para que nosotros podamos determinar la mejor manera posible para que ese cliente pueda calificar y a raíz de ahí, pues entonces ya empezar su búsqueda. Excelente, listo, Juan, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan para Juan? Sí, Juan, ¿Sí? precisamente tengo un cliente hoy que lo podemos entrar en consulta, es de Filadelfia, tiene su casa paga, Ajá. está evaluada en aproximadamente $500,000. Ok. Quiere coger un cash out de esa casa Ujú. y comprar aquí en la Florida. Su credit score es de 590, es una W2 y con su, ella coge child support y con su trabajo está como en 4,000 mensuales. Mira, lo primero que tenemos que trabajar en el puntaje de crédito para poder hacer un cash out. Los cash out son las transacciones con el nivel de riesgo más alto de todas. ¿Por qué? Porque Okay. tú básicamente estás sacándole dinero a tu propiedad. ¿Ok? Si es un préstamo convencional, si ella calificara para un préstamo de 400, ¿quiere sacarle cuánto más o menos a esa propiedad ¿dónde me dijiste? En New Jersey. No, ella está comprando aquí en Orlando, aquí en el área de Orlando y ella quiere sacarle por ahí unos $50,000. Ella no quiere sacar todo el dinero, ¿Uno solamente cuánto? hay como 50,000. Ok, pero sí, pero $50,000 no tiene sentido sacarle a la casa, para nada. O sea, y ella tiene dinero ahorrado para la compra en Orlando. No, por ahí Y- tiene como $10,000 solamente. Por eso ok. quiere sacar dinero de ahí de su propiedad. O sea, que ella quiere sacarle $50,000 a la casa en donde ella vive, para con esos $50,000 juntarlo con los otros 10, tener 60 e ir a Orlando y comprarse una propiedad con financiamiento. Así es. Ok, lo primero que ella tiene que hacer es trabajar en el puntaje de crédito. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Ella definitivamente puede calificar para un cash out, pero ella va a necesitar aumentar ese puntaje de crédito mínimo, te diría yo, para poder calificar bajo un programa del gobierno para un cash out tiene que tener por lo menos 620. ¿Ok? Un cash out es uno de los, básicamente, de los programas donde más se mide el puntaje de crédito. ¿Ok? Ella, por ejemplo, vamos a ver, un cash out, sí. Si ella calificara para un préstamo FHA en base a sus impuestos, ¿ok? A los últimos dos reportes de impuestos, ella pudiera llegar quizás al 80% de refinanciamiento con el puntaje de 580. Pero ojo, tiene que ser sí o sí en base a sus impuestos. O sea, yo tendría que ver los últimos dos reportes de impuestos, que el child support se lo estén pagando y que tenga por lo menos una continuidad de mínimo 4 años adicionales y en base a eso poder calificarla.
pero $50,000 no va a pasar. Ella va a tener que coger por lo menos, te diría que $85,000, $100,000, porque el problema es que $50,000 ningún banco se lo va a aprobar. Es un préstamo muy chico. Entiendo. ¿Podemos entrarla en consulta hoy en la tarde o a mediodía? Sí, claro, claro que sí. Si tú quieres, mira, como te digo, mandame un correo electrónico, yo le respondo con toda la información que vamos a necesitar. Igual me puedes llamar y podemos conversar con ella, pero si ella me mandara la información de ella, dígase, los últimos dos reportes de impuestos, ¿ella trabaja o es independiente? Sí, trabaja. Trabaja como W2. Así es. Ok. Si ella me manda los últimos W2 y el paystop, va a ser muchísimo más fácil poder calificarla. Listo. Gracias, Juan. Yo te contacto en la mediodía en un rato. Ok. Listo, chicos, ¿alguien más? Perfecto, listo, Juan. Entonces, mil gracias por tu tiempo en esta mañana, por toda la Ahí luz que nos quedamos, da sobre estos entonces. programas y estamos en contacto. Sí, vamos a Muchas estar gracias, en Juan. contacto. Isaac, tú me dejas saber cuándo organizamos la próxima sección. Vale, Y así mismito, inclusive podemos hacer secciones como esta, vamos a decir, cada 2 a 3 semanas, donde podemos abrir un espacio de 30 minutos para responderle preguntas. Cada escenario que ustedes me presentan, que yo les respondo, le sirve a esa persona como a los demás para poder aprender de ese escenario que está pasando y quizás le recuerda a algún otro tipo de cliente o lo que sea. Así que bueno, aquí estamos para asistirle. Cualquier cosa, pues no duden en contactarme. ¿Ok? claro que sí. Mil gracias, Bueno, Juan. Feliz día. saludos. Ok, bye Gracias, bye. Juan, gracias. Gracias.